Siempre me ha gustado la investigación, siempre me han gustado los datos. Buscamos a través de los datos la mejor solución. Es como cuando te sientes mal y vas al médico, el doctor te da un diagnóstico y los datos lo que te ayudan es a aterrizarte sobre la realidad, sobre algo objetivo. Nosotros comenzamos a ser un todólogo, pero vamos especializándonos. Siempre tienes que pensar la situación que estás haciendo frente, si la estás viendo correctamente. Es más importante en el análisis la pregunta. Necesitas datos que te ayuden a entender cómo es tu alumnado. Lo que más importa es lo que el alumno o el padre considera prioritario. Entender esas prioridades para que tú priorices a partir de lo que es importante para ellos. Sí, como cuando Homero Simpson tenía su computadora y trabajaba en casa y había puesto un pajarito exacto. El mejor marketing es el que está basado en datos. Cuando tienes información para poder hacer una campaña, haces maravillas. Bienvenidos a todos a un podcast más del grupo IDT. Mi nombre es Mario Velázquez y a quien no se imaginan a quién le tengo a mi lado. Le tengo, en este caso, sería a mi izquierda. Y estuve hablando con este invitado muchísimo sobre comida, muchísimo sobre gastronomía y no del tema principal del por qué él está acá. Doy un tip. Allí por ahí saben como indicio, no es paraguayo, no es argentino, no es español, él es mexicano. Y vino para visitarnos para un congreso que estamos organizando de marketing educativo. Y antes de comenzar la grabación teníamos que estar hablando acerca de marketing, pero comenzamos a hablar mucho sobre gastronomía, que son cuestiones que tenemos en común, nos gusta mucho comer, pero son culturas diferentes, entonces es bueno encontrarse con un buen amigo, con especialistas que compartimos temas en común, no solamente la gastronomía, sino el marketing educativo, la publicidad, las tendencias. Hoy está con nosotros en Paraguay, en el estudio del grupo IDT, Aaron Roset, que viene desde México. ¿Qué tal está, Aaron? Muy bien, muy contento de estar aquí. El año pasado, ¿pensaste estar en Paraguay? No, para nada, para nada. Estaba la invitación, ya estábamos hablando del tema del congreso. Ajá. Y pues bueno, se dio el tema de agendas también para estar en disponibilidad. Sí. Y pues bueno, también hay pendientes en México que hay que cumplir, así que todo se alineó. Todo se alineó. Y eso es muy bueno. Aaron, para que entiendan, Aaron es Aaron Roset. Exacto. ¿Sí? Para que me corrijan y que yo no esté diciendo mal el nombre. Es un especialista en marketing educativo y su enfoque principal es en la creación de datos, análisis de datos para toma de decisiones. Y eso es muy importante. Aaron, me gustaría sacarte el jugo en este podcast para que la gente pueda entender y pueda aprender acerca de vos. Y después vamos a hacer un paréntesis y vamos a volver a hablar sobre la gastronomía, que me gusta mucho tener esta conversación. Tengo muchas preguntas sobre eso, pero adicionalmente y muy especialmente sobre marketing educativo y el marketing en general. ¿Hace cuánto que te dedicas al marketing y hace cuánto que te dedicas al marketing educativo, que es una especialización? Mira, yo en el sector educativo ya llevo muchos años. Estoy desde el 2000, quizá antes. O sea, ya tiene bastante tiempo que estoy ahí y he trabajado tanto como docente en universidades como en la parte administrativa, ¿okay? Entonces, pues toda esa experiencia al final te da mucho fundamento a la hora de trabajar en otra área, pero dentro del mismo sector. Claro. Entonces, lo que pasó fue que mi formación era humanista, yo estudié comunicación, después estudié literatura, y yo sentía que me hacía falta algo más material, quería algo como ciencias administrativas. Ajá. Y decidí tomar una maestría en gestión de la mercadotecnia. Y a partir de allí comenzó la inquietud de especializarme. Y estaba buscando, bueno, ¿en qué me especializo? Porque ahora ya no es suficiente con decir soy mercadólogo, porque ya hay demasiados mercadólogos. Claro. Y cada vez, y no solo en la mercadotecnia, creo que en cualquier disciplina o área de conocimiento en la que estés, la especialización y la subespecialización es importante, porque vas reduciendo también el nivel de competencia. Es lo que hablan del océano azul y océano rojo. Sí. Al final, si tú vas cerrando ese cerco, el océano deja de ser tan rojo y se va volviendo azul. Yo quería llegar a eso. Y poco a poco
fui explorando porque a lo largo de la maestría, como vas viendo muchos tipos de marketing, pues vas descubriendo cosas que no conocías. Me empezó a interesar mucho el marketing turístico. Antes del educativo, el turístico me llamaba mucho la atención. Que el turismo en México está fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Ahora tenemos algunos problemas, obviamente derivados tanto de la falta de promoción como del tema de la inseguridad. Desafortunadamente, no es muy bueno ahora el panorama. Seguimos teniendo puntos turísticos muy importantes, ¿no? Pero hay ahora unos desafíos importantes también en esa materia. Y trataba de irme por ahí, pero de pronto dije, ¿para qué busco si la respuesta siempre la he tenido enfrente? O sea, al final yo ya llevo mucha experiencia en el sector educativo y me encanta la educación, pues obviamente lo mío es marketing educativo. Y ya a partir de ahí también era, bueno, ya una vez que estoy en esta área más delimitada, ¿cómo la delimito aún más? Y siempre me ha gustado la investigación, siempre me han gustado los datos. Trabajé en un censo en el año 95, fue un censo nacional muy importante para tener esa experiencia. Me encanta la investigación y eso es lo mío. Entonces, ahora me dedico a todo lo que es investigación, estudios de mercado, investigación de mercado para el sector educativo. Yo lo que hago es llegar a los colegios y si tienen necesidades de información, resolverlas o algún problema, como por ejemplo baja captación o alta deserción. Buscamos a través de los datos la mejor solución. Es como cuando te sientes mal y vas al médico, el doctor te da un diagnóstico. Claro. Si no hay ese diagnóstico, pues la cura va a ser al azar. Vas a elegir cosas al azar que a lo mejor te enferman más. Claro. O a lo mejor tienes suerte y sí te curas y encuentras lo que necesitabas, pero al final estás dejando al azar esa decisión. Y los datos lo que te ayudan es a aterrizarte sobre la realidad, sobre algo objetivo, que además te ayuda a entender una realidad desde diferentes ópticas, porque siempre ves todo desde tu papel de directivo, de superior o de jefe, de coordinador, y empezar a manejar datos te ayuda a entender cómo ve el colegio, el alumno, el padre de familia, el profesor, y eso te abre por completo la perspectiva. Entonces, toda la experiencia laboral previa que tuviste antes de esa especialización era prácticamente la respuesta a lo que vos te querías dedicar, al marketing educativo, que es algo bien focalizado. Si bien estamos hablando de marketing y si vos estás viendo este podcast, que ya es una grabación que está en todos los canales del grupo IDT, si sos docente o sos estudiante o estás ofreciendo el servicio de marketing digital, de community manager o de agencia publicitaria, tenés o podrías llegar a tener varias áreas o varios sectores especializados en ofrecer el servicio. Y uno de esos sectores es justamente el marketing educativo. Para las instituciones educativas en general, no importa el área. Acá Aaron entonces nos está comentando eso, algo sumamente importante, donde nosotros comenzamos a ser un todólogo, pero vamos especializándonos y él se especializó en el marketing educativo, análisis de datos. Y ese análisis de datos nos está mencionando también que es muy importante para la toma de decisiones oportunas, adecuadas para según tipo de caso. Algo importante sobre las tomas de decisiones, Aaron, la interpretación de los datos. Justamente hace poco había subido un Excel que había encontrado en Google para comenzar a nutrir una inteligencia artificial, un GPT que tengo en ChatGPT. Y allí le dije, ok, dame los datos más importantes para toma de decisiones. Incluso me hizo el gráfico, todo eso. Y yo no lo hubiera interpretado de esa manera. O sea, está bien, entiendo que esto es un equivalente superior, qué sé yo, en matriculaciones, o esto es en temporada, en estas temporadas tengo menos matriculaciones, etcétera. Pero hay preguntas que yo no me las hice ni me las iba a hacer en su momento, no sabía. O sea, ahí tiene mucho que ver la interpretación. Vos puedes tener los datos, pero ¿qué datos sacar de allí? Y ahí te hago una pregunta. ¿Qué datos son importantes para una institución educativa? Tanto en una prematriculación, ya sea una universidad, un colegio, estamos hablando de manera en general, ¿sí? Una casa de estudios, una prematriculación y ya en la matriculación. Yo creo que podríamos enfocarnos primero en una prematriculación, ¿sí? ¿Me puedes poner un escenario que vos quieras, una universidad, un colegio? Y vemos un ejemplo de qué datos vos como consultor te interesaría tener para la toma de decisiones, ya sea
lanzar una campaña publicitaria en una red social, lanzar una campaña publicitaria, no sé, en marketing tradicional, a través de esos datos que hoy vos no tenés. Y es algo que vos me deberías de pedir a mí para ver si yo lo tengo o cómo lo hacemos para generar. Mira, hay datos que son fundamentales para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, es que depende también de tus necesidades y de lo que estés enfrentando. Al final, cada colegio es una realidad diferente. Viven una realidad completamente distinta. Aún estando en la misma ciudad y en la misma zona y aún dirigiéndose al mismo segmento de mercado, pueden haber situaciones completamente diferentes. Entonces, dependerá también de eso que estás enfrentando. Siempre tienes que pensar la situación que estás haciendo frente, si la estás viendo correctamente y qué necesitas para terminar de entenderla o entenderla a profundidad. Como bien dices, muchas veces tenemos preguntas en la cabeza que a veces no son las correctas. Claro. La clave del análisis está en hacer la pregunta. La respuesta es importante, pero es más importante en el análisis la pregunta. Entonces, a partir de ello, necesitas, los datos que te van a ayudar a comprender mejor esa realidad. Creo que, por ejemplo, en el caso, mencionaste las campañas. Algo que yo aconsejo siempre es que antes de pensar en la idea creativa, la idea creativa que como mercadólogos nos emociona, es la parte que más nos emociona y donde más queremos trabajar, pero a veces nos adelantamos casi siempre. Y no, hay que llevar las cosas con una metodología adecuada. En el caso de las ideas creativas, son una consecuencia de un diagnóstico y de una indagación previa. No puedes comenzar con la idea. Y desafortunadamente muchas veces dices, oye, tengo una idea buenísima para vender esto. No, espera. Primero, analiza a quién te diriges, cómo están tomando la decisión, a qué le dan valor. ¿Conoces realmente, por ejemplo, tus diferenciadores? ¿Conoces tus fortalezas? ¿Y de dónde las obtuviste? Si es una evaluación propia a nivel personal que es completamente subjetiva o realmente aplicaste un instrumento a los padres o a los alumnos para saber qué consideran ellos que es lo más importante de tu servicio. Claro. Y siempre, mira, al final esto es importantísimo. La óptica que más peso va a tener es la del estudiante y la de la familia. Ok. Más que la del director. Entonces, a ver si entiendo, Aaron. Vos me estás diciendo que antes de lanzar un spot publicitario, un flyer, un diseño gráfico, donde yo mentalmente represento a una adolescente o una joven, no sé, 15 a 17 años, con una mochila y con libros acá en el brazo, sonriendo y que va a estudiar. Entonces yo tengo esa percepción de que es una joven estudiante que se está preparando y dar alusión a la forma en que está el cuerpo agarrando todo, que va a ir a un lugar para estudiar. Pero tal vez mi institución educativa sea muy tecnológica y no se estén usando libros. Tal vez los chicos ya no usen mochilas, las chicas usan carteras. O sea, posiblemente se disocia un poco como el buyer persona que yo estoy construyendo y al final eso no representa a las personas a quienes yo estoy queriendo comunicar. ¿Cómo yo obtengo esos datos? ¿Cómo yo le identifico a esa adolescente a quien le quiero hablar? Porque yo no sé cómo habla, yo no sé cómo se expresa, yo no sé cuáles son sus deseos. Entonces, antes de tener una idea, yo te presenté esa idea, la de la chica con los libros, pero vos me decís, espera, ¿en qué te basas? ¿En qué te basas? Y me comenzabas a indicar, entonces, ¿qué datos yo debería tener en cuenta para que vaya en relación mi idea creativa con la comunicación que voy a hacer con esa persona a quien le estoy hablando o le quiero hablar en redes sociales, que es lo que más se utiliza? Necesitas datos que te ayuden a entender cómo es tu alumnado. Okay. Y cuando hablo de cómo no es únicamente lo demográfico, que luego nos quedamos nada más allá, temas de qué escuela provienen, es un dato básico, ¿no? Edades, sexo, evidentemente, ¿no? Para hacer esta segmentación. Esos datos que son de cajón, obligatorios para la inscripción, por supuesto te van a ayudar, pero para conocer a una persona no necesitas nada más saber eso. Necesitas saber cómo piensa, en qué cree, en qué no cree, qué valora, incluso cosas, hobbies, por supuesto, también, hobbies, preferencias musicales, preferencias cinematográficas, de entretenimiento, de redes sociales, qué tipo de contenido ve, qué tipo de contenido disfruta, incluso
Si tú lo que quieres es mejorar tus campañas digitales como colegio, saber, bueno, en qué redes está, cómo interactúa ante la publicidad, también eso es muy importante entenderlo. Justo hace unos meses hice una investigación para una facultad en México dedicada únicamente al derecho, muy importante, y justo era eso, no les estaba funcionando las campañas en Meta y queríamos saber, bueno, qué pasaba. Y entonces, con la investigación y tanto con encuestas, con grupos focales, empezamos a entender que el alumnado, cuando veía el anuncio, no interactuaba, porque no era el canal de captación adecuado. O sea, se estaban enfocando en un canal que no era el canal. El problema no era el mensaje, era el canal. El problema era el canal, la elección del canal no era la correcta. Pero eso lo tienes que descubrir con los datos. No es nada más suponer, yo creo que mi alumnado está que así ellos pensaban que estaban en Instagram. Okay. Entonces le apostaban todo a Facebook y a Instagram. Y no es cierto, no estaban allá, el alumnado estaba en otro lugar. Entonces era entender en dónde está y cómo interactúa y qué tipo de contenido quiere ver. Porque necesitas darle ese algo que es atractivo y que él valora. Y tampoco era el formato adecuado, también descubrimos eso. Estaban sosteniéndose sobre imágenes y en realidad el formato ideal era el video corto. Okay. Y era otro tipo de contenido. O sea, entender eso es algo básico para poder mejorar. Pero es como lo que te decía del doctor. Si tú no sabes de qué estás enfermo, ¿cómo te curas? Imposible. Sí. Y esto lo tienes que hacer cada año. O sea, cada año tienes que actualizar porque las generaciones cambian. Empiezan a tener interés por otras redes, por otros tipos de contenido. Hoy en día las generaciones están tan aceleradas que de un año a otro las cosas pueden cambiar. Exacto, exacto. Ahora, bueno, esta recomendación yo ya me la dejo, ¿sí? Voy a aplicar en mi institución educativa. ¿Quién debe encargarse del análisis de datos de una institución educativa? Una institución educativa que tenga los departamentos de marketing, de comunicación, todos los departamentos correspondientes. ¿En qué área se encasilla esto? ¿Se encasilla en un área de admisiones, en un área de marketing? ¿Quién podría ser la persona responsable de eso y qué perfil debería de tener para análisis de datos? Yo creo que lo ideal es tener un departamento de analítica que funcione de una manera con cierta independencia, pero al final es una especie de departamento que va a proveer estos análisis a los diferentes departamentos que lo requieran. Evidentemente, marketing y ventas a veces están agrupados en un mismo grupo, a veces los tienen separados, depende también cómo trabaje, y también depende mucho, Mario, del nivel de la organización. Sabemos que tener departamentos implica costos. Sí. No todos los colegios tienen la capacidad de tener tanta especialización. Entonces, a veces es la misma persona que hace marketing, es la misma persona que vende y la misma persona que analiza datos. Aquí la misma cosa, todo lo... Claro. Lo mismo está pasando con los community managers. Ahora el community manager pues hace de todo y conoce de todo. Pero en realidad sabemos, porque sé que también estás muy metido en redes sociales, que especializarte, realmente dominar una red social lleva mucho tiempo. Sí. Es mucho tiempo de capacitación, de experiencia, de experimentación. Entonces no puede ser todo ya en redes sociales como en antaño, claro, que hace 10, 15 años no habían tantas, eran más sencillas, todavía no estaban los algoritmos de IA, y era mucho más fácil de volverte experto en redes sociales y así te vendías. Ahora no, ahora necesitas ser o eres experto en Facebook, o eres experto en Instagram, o eres experto en TikTok, o eres experto en LinkedIn. Sí, porque cada vez da más opciones, más alternativas. Y es como ver qué red social funciona más. Justamente Aaron es lo que nos está mencionando, eso de que nosotros vamos a lanzar una campaña publicitaria. Y al lanzar una campaña publicitaria estoy tomando nota de lo que está diciendo Aaron. Primero tengo que saber a quién voy a hablar, cómo es esa persona, voy a construir esa idea y voy a construir un mensaje en base a la idea, al buyer persona que yo tengo. A esa persona le gusta esto, tiene estos intereses y esas personas estarían conectando con un mensaje similar a esto, que puede ser un diseño gráfico, puede ser un video corto, un Reels, una historia de 15 segundos, 30 segundos, comentándole eso. Volviendo al tema de derecho que estaba mencionando para la universidad.
si yo digo, ok, ya tengo el buyer persona, estas personas no van a ser personas con traje, con saco, corbata, como se le ve el ámbito de derecho, son jóvenes que cada vez van optando más con esto, se especializa más, qué sé yo, en derecho penal tal vez no, en derecho a propiedad intelectual, y por eso crecieron y por eso, o sea, asumo que ya tenés los datos, ¿verdad? Que por eso están eligiendo este tipo de carreras. Entonces yo plasmo eso en mi mensaje, en mi speech, en mi argumento, llega a las personas. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo ya estoy conectando con las personas, ¿qué datos yo tengo que analizar con esas campañas que yo haga? O sea, ¿cómo vos te diste cuenta de que no era la plataforma adecuada que ellos estaban utilizando? Tienes que preguntárselo directamente. Mira, nosotros en la agencia hacemos casi siempre estudios mixtos, no siempre. También depende mucho de la naturaleza de lo que vas a explorar para saber si la mejor alternativa es algo cuantitativo, cualitativo o mixto. En educación, por lo general, funciona mejor lo mixto, porque estamos en un sector que no es únicamente numérico, es humano, es de experiencias, es de vivencias personales. Entonces, generalmente funciona mejor el mixto. Lo que hacemos nosotros, dependiendo de la necesidad del colegio, es tanto aplicar encuestas, que es un método cuantitativo, como después hacemos un primer análisis. También, eso también lo podemos enriquecer con información externa, con datos externos. Es decir, estadísticos que los gobiernos suelen publicar o que los institutos, organizaciones dedicadas a la educación, ministerios, tienen también información de mucho valor que la puedes combinar con la información que tú obtengas internamente del colegio. Entonces haces un cruce de lo que está afuera, que lo analizas, lo combinas y es como un ingrediente extra a la receta. Y por supuesto, después de este primer análisis comienzas a tener ya más claridad, pero también tienes más dudas. Mientras más sabes, más dudas tienes. Esas dudas las conviertes luego en un cuestionario que puedes llevar a la práctica con un grupo focal, donde haces una elección precisa de los alumnos o de los padres o madres adecuados, interactúas con ellos en una reunión y comienzas a conocer ya las historias personales. Y no tienes idea, Mario, de cómo esas historias personales te empiezan a dar una información humana extra que no puedes ver en la encuesta. Y eso ya empieza a darte la película completa. Si bien no puedes tampoco conocer todas las historias que acontecen, sobre todo colegios muy grandes, es imposible, sí puedes tener una muestra representativa que te ayude a armar este rompecabezas. Siempre lo veo como un rompecabezas, donde cada pieza te va dando una imagen más grande de la película y comienzas a entender mejor. Genial. Ahora imaginemos otro escenario más. Pasamos a 2 años. Esta persona ya vio mi anuncio, ya se matriculó, llegamos bien, hicimos todas las correcciones en las campañas, ya sea en el mensaje, hicimos la corrección en la plataforma, dejamos de invertir anuncios en una plataforma, optamos por otra. Ese estudiante al cual yo llegué ya tiene 2 años en la carrera. Y así como ese estudiante, hay otros 200 estudiantes que están haciendo la misma carrera o incluso otras carreras similares. ¿Qué datos ahora necesito? Yo ya los tengo en mi institución educativa, ya los tengo en la universidad. ¿Qué datos yo necesito para que para mí sea provechoso? Porque me costó llegar a esa persona, fue una inversión tremenda, hablando de niveles publicitarios. Entonces, la retención. Yo quiero que esa persona continúe, termine. Y no solamente eso, yo soy ambicioso, yo quiero que esa persona recomiende mi institución educativa. Entonces, allí estamos hablando de otro tipo de datos. ¿Cuáles serían esos datos, Aaron? Necesitas saber qué es lo que hace valiosa la experiencia de esa persona en tu colegio. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta? Necesitas saber eso de manera profunda. Es decir, no te puedes quedar nada más con la parte externa de ser, no me gusta el salón. Bueno, ¿por qué no te gusta el salón? Es ir a fondo, qué hay ahí que está generando esta incomodidad en el alumno, ¿no? Puede ser el clima, puede ser la ergonomía de la silla también, o las horas que está ahí, la iluminación, pueden ser los colores de las paredes, pueden ser la disposición de los elementos. O sea, es como un iceberg. Tienes que ir a fondo, que hay en el fondo para entenderlo.
Cuando empiezas a tener esa información, obviamente no vas a hacer cambios nada más por un alumno, ¿no? Tienes que tener un instrumento cuantitativo también que te permita llegar a un promedio, a una visión promediada de esa experiencia, y a partir de esa visión de promedio de experiencia poder ir generando prioridades, que también va a depender de tu presupuesto, va a depender de los propios intereses de la institución. Es una negociación entre lo que la institución necesita mejorar y lo que es prioritario para el alumno. El problema se da que muchos de esos cambios se dan por lo que el director considera prioritario. Y la verdad es que lo que más importa es lo que el alumno o el padre considera prioritario. Y es ahí donde empiezan a haber estos problemas. Que el padre de familia ve que mejoraron algo, que dicen, oye, pero si la silla tiene clavos de fuera y está lastimando a mi hijo, o no lo deja estudiar, o es demasiado calurosa esa aula, ¿por qué invertiste tanto dinero en la cafetería cuando hay una urgencia en el aula, ¿no? Entonces es eso, entender esas prioridades para que tú priorices a partir de lo que es importante para ellos. Obviamente tampoco vas a dejar de lado lo que es importante para el crecimiento institucional, pero es llegar a acuerdos. Por eso es una negociación, pero siempre mediada por la información y los datos. Ok, y esta información y los datos de estos 200 estudiantes que tengo durante estos 2 años que están siguiendo la carrera universitaria, ¿cómo yo obtengo? Hago una encuesta. ¿Sabes qué pasa también en algunas instituciones educativas donde hay deserciones? El estudiante deja de asistir, no paga la cuota, se ausenta directamente. Y entre las opciones que se suelen preguntar es el motivo de la deserción, el por qué no continúa. Y algunos ponen, no sé, problemas familiares. Algunos ponen, no quiere decir problemas económicos, o algunos no quieren hablar mal del docente, entonces lo ponen genérico, cuestiones personales. Y hay muchas personas que responden eso, pero ¿cuál es el problema? El problema es en el instrumento que estoy utilizando, el problema es en las preguntas que estoy haciendo, o el problema es que yo no lo estoy haciendo de una manera directa. Porque muchos van a optar eso, no van a estar diciendo, no van a ser muy sinceros, al menos la idiosincrasia paraguaya va a decir, muy pocos van a ser crudamente sinceros y te va a decir, mira, tu silla no me gusta y por eso voy a renunciar. Parece tonto, pero no me gusta. Me hace sentir incómodo, estoy acá 3 horas sentado, me gusta lo que aprendo, pero eso no me gusta. O sea, es muy difícil que alguien te pueda decir ese tipo de información. Entonces, 2 años de la carrera, 200 personas. ¿Cómo aplicas y qué mencionas? ¿Cómo preguntas? ¿Y cómo te aseguras de que se tome el tiempo de responder eso? Mira, hay varias cosas. Seguramente tienes un mejor amigo o una persona con la cual puedes hablar de cualquier problema. Sí. Y que cuando te pasa algo, sabes que es una persona confiable, que te va a dar un buen consejo. Seguramente esa relación se construyó durante años. No es una relación formada de imprevisto. Lo mismo pasa con los colegios. Creo que si bien hay errores en los instrumentos, y a veces hay muchos errores en los instrumentos, uno de los que yo más veo y que he visto a lo largo de mi experiencia es a veces las instituciones, como no trabajan los datos, quieren que en una sola operación o en una sola intervención se obtenga todo. Y acaban haciendo encuestas de 20, 30 minutos, que son una tortura para cualquiera que intente responderlas. Claro. Entonces llega un punto en el que es tan cansado que ya estás harto, o la dejas, la abandonas, o la respondes de manera automática, ¿no? Así como el sí, botón. Ya quieres terminar. Sí, como cuando Homero Simpson tenía su computadora y trabajaba en casa y había puesto un pajarito exacto. Llega un punto en que ya se responde así. Y obviamente esa información pues deja de ser objetiva, deja de ser veraz, ni siquiera es ya no hablemos de objetividad, ni siquiera es verídica esa información. Creo que ese es un problema grave de muchos colegios, querer obtener todo. Y también otra cosa que he visto mucho es que luego solicitan cosas que ya tienen. Simplemente es tomarse el trabajo de ir a esos archivos e indagar. Hay cosas que no es necesario meter en una encuesta porque ya las tienes en los archivos, simplemente extráelas de allá. Y es como que volverte a preguntar las cosas. Y eso es cansado. Sí. Es como que no tomas en serio, ya había respondido esa pregunta, claro, pero no lo vas a hacer.
o cosas que no van a cambiar. Digo, hay cosas que cambian y que seguramente vas a tener que volver a preguntar. La dirección, hay gente que luego cambia de teléfono, de correo. Eso, pues sí, como un seguimiento, tanto alumnos como egresados, sí tendrías que estar actualizando eso, porque un egresado que hace 3, 4 años no ves, a lo mejor ya vive en otro lugar, ya tiene otro número telefónico. Claro, eso sí puede pasar. Pero hay cosas que no van a cambiar, ¿no? El número de identificación oficial, allá en México le llamamos CURP, no sé cómo le llaman acá. Eso no va a cambiar nunca, ¿no? Ciertos datos. ¿Dónde naciste? Claro. Nunca va a cambiar. Son todos exactos. Ahora, 2 situaciones que te ayudaron mucho tener esos datos para dar una solución a una problemática o para aprovechar una fortaleza o una oportunidad desaprovechada en ese momento. ¿Tienes alguna experiencia, alguna anécdota que quieras comentarnos? Pues hay varias, hay muchas. De las más recientes, que son las que tengo más frescas, pues bueno, hubo un colegio en España que pues no le estaban funcionando las campañas en Instagram. Le funcionaron un tiempo, le funcionaron muy bien, pero de pronto dejaron de funcionar y había la duda de, bueno, ¿qué pasó? Se estaba culpando a la persona encargada de hacer las pautas, porque habían cambiado la agencia. Ellos contrataban una agencia, la agencia había cambiado al responsable de las pautas y fue donde todos pensaron, ahí está el error, ¿no? Porque coincidió que el cambio de persona fue el declive de esa captación. Y pues bueno, lo estaban culpando injustamente hasta que empezamos a indagar y al final fue un problema del diseño. La culpa venía de la parte de diseño de la propia escuela porque estaban utilizando imágenes de bancos de imágenes como FreePic, Getty, todas estas imágenes de bancos que compras los derechos, o que algunas son gratuitas también como Unsplash, Pixabay y todas estas. Y bueno, no reflejaba la realidad del colegio. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes había una fotógrafa que tomaba las fotos de la gente en el campus y se veía real, y de pronto pues ya no había fotógrafa, pero había alguien que descargaba de un banco y la gente no conectaba. Entonces, seguía estando bien, la segmentación estaba bien, el mensaje estaba bien, todo lo que estaba mal era la imagen. Entonces, fue un caso donde los datos te ayudan a descubrir qué es exactamente lo que no está funcionando. Y como esas historias hay otras más. Sí, porque nosotros tenemos, para quien alguna vez hizo una campaña publicitaria en marketing digital, podemos ver la cantidad de alcance, que son las personas alcanzadas, la cantidad de impresiones, que son la cantidad de veces que aparece el anuncio, que se imprime en una pantalla, y luego también la cantidad de interacciones. Entonces, allí es donde están, de por qué le apareció a tanta cantidad de personas, que son impresiones, tuvo tanta tirada o alcance, pero al final tuvo este tipo de interacción. Entonces hay como métricas que se pueden ir viendo y a través de eso, ok, esto cambió desde esta fecha, ok, ¿qué hicimos a partir de esa fecha? Porque allí es como ya tenemos un indicio de que efectivamente el diseño se cambió y eso también la gente no conectaba. La cantidad de interacción o de clics era menor a partir de esa campaña con la misma cantidad de alcance, por ejemplo, la cantidad de personas alcanzadas. Entonces, son datos. Si no está muy familiarizado con alcance, con interacción, preguntarle a una persona, preguntarle a un especialista que está ofreciendo algún servicio. De hecho, Aaron, vos ofreces este servicio. ¿Podés comentarnos un poquito acerca de tu agencia? Claro, mira, MKT Edu es una agencia que comenzó en el 2020, cuando vino ya este descubrimiento de la especialidad, y lo que hemos hecho es dedicarnos únicamente a la parte de investigación y analítica. Hay muchas agencias, me imagino que en todos lados, pero en México, que se dedican a servicios de marketing, ¿no? La campaña publicitaria, los diseños. Sí, sí podemos hacerlo, pero en realidad estamos convencidos de que el mejor marketing es el que está basado en datos. O sea, si yo te voy a hacer la campaña, pues primero necesito información. O la tienes o nosotros intervenimos para que tú obtengas la información. Porque también sucede mucho que los colegios no siempre tienen la infraestructura, y aunque se tenga, ¿sabes qué pasa, Mario? Que también desde dentro, cuando formas parte de la institución, ya hay un sesgo grande. ¿Me explico? O sea, yo no puedo ser juez y parte. No puedo ser jugador y árbitro. Claro. O soy árbitro o soy jugador. Entonces, también eso sucede. Cuando es desde el colegio que se evalúa al profesorado, se evalúa al personal,
obviamente hay sesgos. Claro. Quien lo hace, como trabaja ya, conoce a la gente, tiene antipatías, tiene simpatías, tiene todo eso preferencias. influye. Claro, entonces siempre es mejor contratar externamente a personas que van a ir a hacer ese trabajo, que tienen una visión sin sesgo. Bueno, siempre hay sesgos, ¿verdad? Sí. Siempre hay sesgos, pero bueno, no tienen esos conflictos de intereses. ¿Ok? Entonces, sí es un servicio que realmente se necesita y que perfectamente funciona. Nosotros funcionamos muy bien con otras agencias. Les ayudamos, porque cuando nosotros obtenemos datos, aunque no te vayamos a hacer la campaña, nosotros le entregamos todo al colegio y si entramos en contacto con la agencia que te va a hacer todo el material, trabajamos con ellos. Okay. Y la entregas junto con ellos. Oye, aquí está esta información. Y en verdad que haces maravillas. Cuando tienes información para poder hacer una campaña, haces maravillas, porque es como tener una cocina con todos los ingredientes y eres libre de cocinar lo que tú quieras. Sí, eso es muy bueno. De hecho, un creativo publicitario hace muchas preguntas antes de hacer el boceto de un material publicitario, basándose en datos. Ahora, acá la cuestión muchas veces es que los datos están basados en percepciones o en datos numéricos que ya fueron analizados previamente. Entonces, la importancia del análisis de datos es lo que estamos hablando aquí con Aaron, que nos está explicando desde un proceso. Hicimos un momento donde hicimos como una especie de juego de roles, que yo intento hacer esto, intento conseguir matriculados, ok, ahora ya le tengo mi institución educativa, y cómo yo le hago seguimiento también a través de algunas encuestas, algunos estudios. Entonces, es todo un proceso. Y algo que también rescato bastante, Aaron, ojalá tuviera aquí mi apunte, por suerte esto está grabado, me encantaría desgrabar esto porque son como tips que tengo que seguir, y que habías mencionado que la encuesta o el análisis de los datos tienen que ser constantes. O sea, yo no debería llegar a esos 2 años para tratar de hacer 70 preguntas que no lo pude hacer o lo tuve que haber hecho 2 años antes del inicio. Entonces eso también me queda como un dato importante, no esperar a la deserción o no esperar a que ya esté la enfermedad allí instalada y que ya sea muy difícil tratarla porque esa persona ya está descontenta, la calidad educativa cambió, yo no me estoy dando cuenta por esos sesgos, justamente porque el profesor es mi amigo, el profesor yo me voy y hablo con él súper bien, es muy profesional, pero tal vez a los estudiantes no tengan esa percepción, de la percepción que yo tenga sea muy diferente. Entonces, todo eso es lo que estamos mencionando aquí en este podcast. Y así como estamos hablando de percepciones, estamos hablando de datos. La gastronomía de Paraguay, ¿cuántos puntos le das como estadista? ¿Ya probaste algo? ¿Nos puedes comentar qué probaste? Justo ahorita que hablamos de la cocina, ¿no? Dije Sí. que los datos son los ingredientes para Claro. cocinar. Sí, justo, pues todavía no. He comido las empanadas, pero bueno, no Sí. son tan No son tan típicas, paraguayas. pero están allí. Exacto. Pero pues tengo pendiente. El choclo ya probé el choclo. Ah, ¿y te gustó? Mucho. Ok. Y tengo pendiente pues la sopa paraguaya, pues bueno, todos los platillos que son tradicionales que tengo mucha... Ya vamos a hacer un recorrido, me comprometo. parece. Entonces ahí como todo analista va diciendo, y esta comida, la comida de México, la comida de Paraguay, no es para decir cuál es la favorita, pero sí es para darle un número de que si alguna vez volvés, porque es la primera vez que estás en Paraguay. Sí, es la primera vez. Entonces, la primera vez, ok. Para la segunda, espero que haya una tercera, una cuarta, Aaron, que vayas a visitarnos aquí en Paraguay y que digas, ok, según mis datos estadísticos, este tenía un 5, esto tenía un 2, pero definitivamente este era un 10. O sea, a través de esos datos de la experiencia, de la percepción, ¿verdad? Que vos tenés que estar allí, o sea, por fijarte y mirar nomás con un prejuicio, porque hay ciertas comidas que si lo miras tal vez no lo pruebes, pero puede que sea un sabor muy diferente a lo que hayas experimentado previamente. Entonces te invito también a que tengas esa experimentación, ese análisis de datos y tengas un resultado, porque a Aaron también le vamos a tener en el Congreso Virtual de Marketing Educativo, que va a ser el 12 de diciembre. Y Aaron, ya te aviso, frente a todos yo te voy a preguntar, ok, ¿cuál fue el resultado del análisis después
de haber experimentado el sabor de la gastronomía paraguaya. Entonces ahí llegaron frente a todos, no va a ser el tema de lo que vamos a desarrollar, pero sí te voy a preguntar, ya te aseguro, porque me comprometo en invitarte un poquito de la gastronomía paraguaya. Yo como cocinero cero, en estadística te digo cero, pero sí conozco muy buenos lugares donde te puedo invitar, ¿no? Para que vos puedas tener también esa sensación de haber visitado un lugar, porque viniste de México para este congreso, nos estamos preparando bastante y aprovechando también eso, me gustaría saber de qué va a tratar tu tema, porque somos varios speakers, incluso me incluyo, que vamos a hablar un poquito, en mi caso voy a hablar sobre marketing digital, inteligencia artificial, pero Aaron nos va a hablar acerca del análisis de datos, o sea, ¿qué van a aprender en este congreso contigo? Justo de lo que estamos hablando, obviamente de una manera mucho más profunda, más práctica, hablar de las encuestas, hablar de los grupos focales, y compartir también. Me gusta mucho compartir las experiencias porque siento que uno aprende y tanto yo aprendo de las experiencias de los participantes como comparto lo que yo he vivido, lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado, que también es importante. Sí. Creo que hablar también de los fracasos, de las cosas que salieron mal, es aprendizaje al final. Totalmente. Pues todo eso, yo vengo muy gustoso para compartir y para aprender, porque al final es diferente la manera en que se gestiona la educación en Paraguay a México. Justo estábamos hablando antes de entrar a esta grabación, me estabas explicando cómo están divididos los niveles, todo esto, cómo se gestiona la educación, qué organismos son responsables del colegio y luego de los institutos y las universidades. Todo eso es súper importante aprender, conocerlo, porque te ayuda a entender mejor cómo se mira y cómo se vive la educación en un país. Sí, tenemos invitados de Argentina, de Paraguay, de México, incluso argentinos que se encuentran en otros países que van a estar compartiendo con nosotros. Y Aaron, en ese momento, asumo que vos vas a estar por México, no ya por Paraguay, asumo a estar por México. Voy a estar por México, así es. Okay. Pero estaré de manera virtual sí. y de corazón aquí, así que bueno, sí. Voy a estar presente. Vas a imprimir la foto de una chipa y lo vas a poner en el costado, a decir, exacto. Sí, como este congreso es un congreso virtual, pero es internacional. Hay muchísimas personas que se están inscribiendo, y te adelanto, se están inscribiendo de Argentina, se están inscribiendo de Perú, de Colombia, de Venezuela también, de Paraguay también, de México también. Entonces es como un congreso internacional, va a ser virtual. Aprovechen, pueden aún inscribirse en marketingeducativo.com, pueden ver los paquetes, incluso todos los tips, las recomendaciones que Aaron nos deje en ese congreso, eso va a quedar totalmente grabado y vas a poder ver nuevamente la sesión grabada una vez que adquieras ese paquete. 12 de diciembre. Entonces, el 12 de diciembre, Aaron va a estar compartiendo con nosotros también otros especialistas hablando sobre el análisis de datos, la propuesta de valor, a lo que apuntamos las instituciones educativas, las universidades, cómo nosotros ahora estamos presentando una oferta educativa, una oferta curricular que posiblemente no me estoy dando cuenta o no quiero aceptar ya esté desfasada, que las ofertas laborales no están pidiendo eso. Lo que yo estoy ofertando no es algo que se asocie con una solicitud de oferta o mercado laboral. Todos esos detalles necesito entender. Si me enfoco a marketing educativo, no importa si yo tengo una institución educativa, si yo ofrezco un servicio de marketing digital o marketing propiamente dicho, es muy probable que tenga que trabajar alguna vez con alguna institución educativa, algún freelance, algún independiente que ofrezca cursos, capacitaciones y que yo le tenga que ofrecer mis servicios de marketing. Entonces, este congreso internacional, que va a ser virtual, Congreso de Marketing Educativo, el 12 de diciembre, está abierto a todo público. Visiten marketingeducativo.com, donde Aaron también tiene un tema muy interesante que va a ir compartiendo y también va a haber allí algunos tips, casos reales que van a ser sumamente importantes y de gran aporte. Aaron, fue un placer y sigue siendo un placer tenerte acá en Paraguay. Tenés aún un recorrido por hacer, algunas capacitaciones que tenemos previstas el día de mañana también. Entonces, a recobrar fuerzas. Me dijiste que estuviste visitando un poquito por Asunción. ¿Qué te pareció Asunción? Sí, me puse a recorrer las calles. Me gusta mucho hacer eso cada vez que estoy en un lugar nuevo, ponerme a recorrer las calles, conocer los lugares, los espacios. Me encantó, me encantó. Lo que he visto hasta el momento de Asunción me parece una ciudad muy bonita, la gente es muy cálida, muy amable,
la comida riquísima. Hasta ahorita todo está maravilloso. Qué genial. Me encanta que te sientas cómodo para este congreso. Por más que este congreso estés en México, vas a recordar esta experiencia que estuvimos compartiendo. Totalmente. ¿Sí? Y la entrevista que fue fantástica. Qué genial. Agradezco muchísimo tu tiempo, Aaron. Gracias. Agradezco muchísimo. Vamos a estar compartiendo esto. Fue un privilegio para nosotros tenerle en un capítulo más de nuestro podcast del Grupo IDT a Aaron Rosset desde México, compartiendo todos los tips y recomendaciones. Incluso también aporto algo más. Todo lo que él estuvo mencionando ni siquiera aplica exclusivamente a institución educativa, absolutamente a todos, porque el análisis de datos para toma de decisiones es hasta incluso voy a sacar un case para mi celular o que necesito tener análisis de datos, que no todos lo tienen en cuenta. Entonces, espero que este podcast haya sido de gran ayuda, súper utilidad para vos y nos vemos en un siguiente episodio. Aaron, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Gracias, Mario. Gracias a todos. Y nos vemos el 12 de diciembre. Chao, chao.